Saludos a todos los presentes. El día de hoy haremos la presentación del capítulo 29 publicado en el libro Pediatría en Red 6, el cual se titula Proceso de enfermería en el cuidado al adolescente. Este capítulo fue redactado por la doctora Flor Huertas Angulo, doctora Esther Ramírez García, doctora Teresa Mendoza Celada, estudiante Luz León Marroquín y la estudiante Lady Yauri Villar. El objetivo de este capítulo es aplicar el proceso enfermero como guía y mejora del cuidado al adolescente. El proceso de enfermería es un método sistematizado utilizado por la enfermera para el cuidado humanizado a la persona, familia y comunidad. Este requiere de habilidades críticas, metacognitivas y de pensamiento crítico para poder llevarse a cabo. Para poder explicar correctamente este proceso de enfermería, veremos de qué manera se realiza. Para eso contamos con 5 etapas. La primera etapa es la valoración. Aquí obtenemos la información relevante para el proceso enfermero mediante técnicas como la observación, entrevista y examen físico que nos ayuden a valorar al adolescente mediante los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. En este caso, todo se lleva a cabo dentro de un espacio adecuado en la institución educativa para que el adolescente pueda entrar en un ambiente de confianza. Para que esta etapa se complete de manera satisfactoria, es necesario entablar una buena comunicación con el adolescente, escuchándolo atentamente durante la valoración. Se debe comenzar con los patrones menos invasivos como percepción, manejo de la salud, nutrición, eliminación, entre otros, para luego, ya habiendo ganado la confianza del adolescente, poder abordar aspectos más íntimos como el patrón de sexualidad y reproducción o el de afrontamiento y tolerancia al estrés. En la segunda etapa de diagnóstico, elaboramos un juicio clínico basado en las respuestas y experiencias del adolescente. Luego comparamos estos datos significativos con los criterios establecidos por la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, NANDA, que nos permite utilizar un lenguaje estandarizado en enfermería. Estos diagnósticos son de diferentes tipos, como promoción de la salud, riesgo, enfocado en el problema y síndrome. En la tercera etapa del proceso de enfermería tenemos a la planificación. En esta etapa realizamos la priorización de diagnóstico de acuerdo a su urgencia. Además, se determinan objetivos centrados en la persona, los resultados esperados y las intervenciones apropiadas para cada diagnóstico. En la cuarta etapa, ejecución, se realiza la implementación de las intervenciones diseñadas anteriormente para alcanzar los objetivos y resultados esperados de cada diagnóstico elaborado. Y la quinta etapa, llamada evaluación, nos ayuda a realizar una valoración continua del proceso de enfermería y esta mide los efectos de los cuidados brindados en cada etapa del proceso de enfermería. El presente proceso de enfermería ha sido aplicado a una adolescente de 17 años 6 meses identificada para el control de crecimiento y desarrollo en una institución educativa. Ella se percibe como una persona empática, a veces tonta y expresa: si pudiera cambiar mi cuerpo, lo haría. Sus compañeros hacen comentarios negativos sobre su cuerpo. Ante situaciones difíciles reacciona con inseguridad y llanto. Opta por pasarse la sábana por el cuello, realizarse cortes superficiales con cúter, tijeras, corta uñas en brazos y piernas. Con respecto a los datos somatométricos, tenemos que su peso es de 61 kilogramos, su talla es de 152 centímetros y su perímetro abdominal es de 88 centímetros. Estos solo son algunos de los datos más relevantes, en este caso clínico. Sin embargo, en la etapa de valoración se ampliará más la información. Al realizar el registro por patrones funcionales de salud, nos encontramos con el primer patrón llamado percepción-manejo de la salud. Este patrón describe básicamente cómo percibe la persona su propia salud y bienestar y cómo maneja todo lo relacionado a estos, su mantenimiento o recuperación. En el patrón 2
nutricional metabólico se pretende determinar las costumbres de consumo de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas de la persona. También se explorarán los posibles problemas en su ingesta y se indagará su peso, talla y perímetro abdominal. El patrón 3, eliminación, describe la función excretora, tanto intestinal, urinaria y de la piel, y todos los aspectos relacionados con ella, rutinas personales, uso de dispositivos o materiales para su control o producción y características de las excreciones. El patrón 4, actividad, ejercicio, describe las capacidades para la movilidad autónomo y la actividad y para la realización de ejercicios. También describe las costumbres de ocio y recreo, busca conocer el nivel de autonomía del individuo para las actividades de la vida diaria que requieran algún grado de consumo de energía. El patrón 5, sueño, descanso, describe la capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar o relajarse a lo largo de las 24 horas del día. La percepción de cantidad y calidad del sueño, la percepción del nivel de energía y si es que se utilizan ayudas para dormir. El patrón 6, perceptivo cognitivo, describe la capacidad sensorio-perceptual y cognitiva de la persona. Aquí se valoran las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, y también se determina la existencia o no del dolor. Asimismo, se comprueban las capacidades cognitivas relativas a la toma de decisiones, la memoria y el lenguaje. El patrón 7, autopercepción, autoconcepto, describe el autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Incluye las actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su imagen corporal, su identidad y hacia su sentido general de valía. Además, se observa el patrón de conversación y las manifestaciones del lenguaje no verbal, como la postura corporal, contacto visual, entre otros. En el patrón 8, rol relaciones, se valora el papel o ¿Dónde rol vas? social. Creo que El patrón 7, autopercepción, autoconcepto, describe el autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Incluye las actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su imagen corporal, su identidad y hacia su sentido general de valía. Además, se observa el patrón de conversación y las manifestaciones del lenguaje no verbal, como la postura corporal, contacto visual, entre otros. En el patrón 8, rol relaciones, se valora el papel o rol social que juega la persona en el seno familiar, laboral, etc., así como las responsabilidades que tiene que asumir debidas al mismo. Se dará importancia al valorar este patrón a la existencia de problemas en las relaciones familiares y o sociales. En el patrón 9, sexualidad, reproducción, se valorará la satisfacción o insatisfacción de la sexualidad, alteraciones en la sexualidad o en las relaciones sexuales si es que se iniciaron, o algún problema percibido por la persona. En el patrón 10, afrontamiento, tolerancia al estrés, se valorará la adaptación y efectividad en términos de tolerancia al estrés. Esto incluye la capacidad para resistirse a las amenazas para la propia integridad, formas de manejar el estrés, sistemas de apoyo de familiares o de otro tipo, y capacidad percibida para controlar y manejar dichas situaciones. Finalmente, el patrón 11, valores, creencias, describe los valores, objetivos y creencias que guían las decisiones y opciones vitales de la persona. Es así que con la valoración de este último patrón se culminará la etapa de evaluación y daríamos pase a la etapa de diagnóstico. Como antes ya habíamos mencionado, lo que se realizó para llegar a estos diagnósticos fue contrastar los datos significativos encontrados en el adolescente con lo que nos dice el libro de Nanda. En este podemos encontrar la definición de la etiqueta diagnóstica, características definitorias, factores de riesgo, condiciones asociadas, población en riesgo, entre otros datos. Es así que habiendo ya encontrado la etiqueta diagnóstica adecuada, reconoceremos estas características definitorias y también los factores relacionados para poder formular el diagnóstico de enfermería.
Una vez formulado el diagnóstico, procedemos a realizar el análisis de todos los datos significativos encontrados para poder fundamentar mediante evidencia científica. Esto lo podemos observar en el presente caso clínico, ya que hemos elaborado 3 diagnósticos, dentro de los cuales se encuentra el riesgo de la conducta suicida, la baja autoestima crónica y el sobrepeso, como se puede apreciar en las diapositivas. La siguiente etapa del proceso enfermero es la planificación, la cual no puede llevarse a cabo sin antes realizar la priorización de diagnósticos. Es así que, habiendo clasificado según urgencia, nos decidimos por poner primero el riesgo de conducta suicida, luego la baja autoestima crónica y por último el sobrepeso. Para cada diagnóstico también se han determinado objetivos, intervenciones y resultados esperados. Las intervenciones fueron realizadas con ayuda de la clasificación de intervenciones de enfermería NIC. Sin embargo, no debemos olvidar que cada una de estas debe estar fundamentada científicamente y también evaluada. Aquí tenemos el diagnóstico de riesgo de conducta suicida, en donde se planificaron intervenciones de apoyo emocional, también manejo del estado de ánimo y también de técnicas de relajación. En el siguiente, de baja autoestima crónica, vemos que hemos planificado intervenciones de mejora de autoestima. Y en el último, de sobrepeso, hemos planificado intervenciones de ayuda para perder peso según NIC. Ya habiendo realizado esto, debemos ejecutar estas intervenciones planificadas. Esto puede hacerse en la misma institución educativa o en la casa del adolescente con previa autorización de los padres de familia. Todo esto quedará registrado en las notas de enfermería tipo SOAPIE, en donde en la S colocaremos los datos subjetivos, que va a ser lo referido por el adolescente. En la O colocaremos los datos objetivos, que va a ser lo observable o lo medible. En la A colocaremos los diagnósticos de enfermería, en la P los objetivos planteados, en la I las intervenciones y por último, en la E colocaremos los resultados esperados. En la última etapa del proceso enfermero encontramos a la evaluación, la cual es un proceso continuo, como ya antes se había mencionado, en donde vamos a ver cómo se están llevando a cabo las anteriores etapas. Finalmente, podemos decir que la enfermera, al ser el primer eslabón y el punto de contacto más sólido entre el sistema de salud y las personas, va a ser capaz de conocer de cerca las percepciones de estas. El proceso de enfermería va a permitir a la enfermera establecer una conexión profunda y cuidar el bienestar del adolescente de manera holística e individualizada. Y por último, utilizar un lenguaje estandarizado de enfermeros va a evitar confusiones, errores, duplicidades y problemas de definición o de concepto. Eso sería todo por la presentación de este capítulo y les agradecemos por estar aquí. Muchas gracias.